Bienvenidos mis hermanos, el Señor les bendiga. Nos da gusto estar un domingo más estudiando la palabra del Señor junto a ustedes. Bienvenido a la clase de nuevos creyentes y esperamos en Dios que este tiempo que pasemos juntos sea de bendición, que el Señor nos encamine y nos guíe a toda verdad y esperamos en el Señor que Él siga obrando en nuestras vidas, en su vida, hermano, hermana, y en la mía. No sabemos la situación que usted esté pasando, pero esperamos y confiamos en el Señor, que Él siga obrando en su corazón y proveyendo todo lo necesario. Continuamos con nuestro estudio de Romanos. Ya tenemos algunas semanas con la carta que Pablo le escribe a esta iglesia, pues que estaba en Roma, en la capital del imperio. Y ya estamos en el capítulo número 5. En esta ocasión vamos a intentar ver un panorama muy general del capítulo 5. Y la tarea de la semana pasada fue que usted pudiera leer todo el capítulo. Si no lo ha hecho, le invito a que pues para el video es la facilidad en esta modalidad, que para el video, hermano, y pueda leer Romanos 5 del 1 al 21. Si ya lo hizo, entonces, hermano, le pido que nos acompañe y bueno, que traiga su papel, lápiz, su Biblia y que podamos continuar ahora con Romanos 5 con este tema de la justificación de pecadores. La semana pasada pudimos ver algo, pero hoy vamos a continuar con este tema central, que es central para nuestra vida y para nuestra comprensión de qué se trata ser cristiano, de qué se trata el perdón que Dios ofrece en Cristo Jesús. Así que vamos a orar y a pedirle al Señor que sea Él quien nos ilumine, que su Espíritu Santo nos ilumine y nos permita entender su palabra y que podamos nosotros aplicarla después de haberla escuchado. Padre, gracias te damos en esta tarde, porque sin lugar a dudas tú has estado a nuestro lado, porque podemos voltear, Señor, a ver lo que hemos recorrido en esta semana, en este mes, en este año, en esta vida cristiana, y podemos ver, Señor, y reconocer tu mano poderosa actuando en nuestras vidas. Pedimos que por favor nos bendigas en esta hora, en esta mañana, y que bendigas a cada hermano y hermana que toma esta clase. Por favor, guárdanos del mal y guárdanos de pecar contra ti. Bendecimos tu nombre y gracias por todo. En Jesucristo, el Señor de señores, el Rey de reyes, nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonces, hermanos, vamos a dar inicio a Romanos capítulo 5. Estoy aquí en mi Biblia en Romanos capítulo. Estaba en el 1, ahora he cambiado al 5. Un repaso de lo que vimos la semana pasada, hermanos. En la clase pasada que vimos la primera parte de esta sección de Romanos, que según el capítulo 3, versículo 21 y 22, ¿cuál es el método, hermanos, que Dios usa para justificar a los pecadores? Aparte de la ley, Dios justifica a todos los que creen, los que tienen fe y ponen su confianza en Jesucristo. ¿Y cuál es el ejemplo del Antiguo Testamento que usa Pablo en el capítulo 4 para ilustrar la justificación por la fe? Recordamos, fue el ejemplo de Abraham, que fue justificado por la fe y no por las obras. Dios lo declaró justo cuando él creyó en él y no cuando él se circuncidó, que sería una obra, de acuerdo a la perspectiva judía, sería una obra. Entonces Dios siempre ha justificado por medio de la fe y no por cosas que nosotros hagamos o podamos hacer, sino que es solamente por la fe, únicamente por confiar en Jesucristo. Eso vimos la semana pasada. Si usted no pudo ver la clase, hermano, le invitamos a que vaya al video de la semana pasada y que pueda seguir viendo pues la coherencia que tiene esta carta y el hilo que nos va conduciendo a través de estas verdades de la justificación. Hoy entonces vamos a ver lo que podríamos llamar las bendiciones de la justificación, porque más allá de la bendición principal de la justificación, que es que Dios nos salva en Cristo y al salvarnos nos declara justos y nos trata como si fuéramos justos, hay varios aspectos en los cuales este hecho se hace evidente. Entonces hoy vamos a ver las bendiciones de ser justificado. El ser justificado por Dios nos trae bendiciones. ¿Cuáles son estas bendiciones? Vamos entonces a verlas. Si usted las puede notar en el pasaje, anótelas, hermano, ahí en su cuaderno. Vamos a iniciar leyendo Romanos 5. Dice así: justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Vamos entonces a ver en primer lugar la declaración. El pasaje, Pablo empieza con esta declaración: justificados pues por la fe. Esa es la declaración, hermanos. Simplemente este es un resumen de todo lo que Pablo dijo anteriormente sobre la justificación. La semana pasada pudimos ver algo sobre esto. Somos justificados por la fe en Cristo sin necesidad de las obras de la ley. Entonces este es un resumen. Pablo está diciendo, bueno, ahora que ya sabemos esto, que somos justificados pues por la fe, tenemos una bendición. ¿Cuál es? Tenemos paz para con Dios. Esta es la primera bendición. Las bendiciones se encuentran desde el 1b hasta el 11. Entonces ya leímos hasta el 9, ahorita leemos 10 y 11. Estas no son todas las bendiciones de la justificación, hermano, pero Pablo está enumerando algunas de las bendiciones esenciales e importantes para el disfrute pleno de la fe cristiana. Pablo está diciendo, el que es justificado tiene estas bendiciones. Ya dijimos, la primera bendición es justificados pues por la fe, es la declaración. Y la primera bendición es, tenemos paz para con Dios. Hermanos, ya no existe más el estado de hostilidad que existía entre el hombre y entre Dios. Usted puede buscar Colosenses 1, 21 y 22. Vamos a darle lectura, por favor. Dice así Colosenses 1, 21 y 22, porque no está aquí en la pantalla. Dice así: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo las malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Está diciendo aquí Pablo a la iglesia de Colosas, bueno, ustedes que eran en otro tiempo extraños, peregrinos, ustedes no formaban parte del pueblo de Dios. Pedro dice eso, pero ahora sois pueblo de Dios. Está enumerando algunas bendiciones. Dice, ahora Él os ha reconciliado, hermanos. Cuando Jesucristo nos reconcilia con el Padre, tenemos una paz perfecta con Él. Antes teníamos la ira de Dios sobre nosotros. Recordamos Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pero cuando Jesucristo, hermanos, nos reconcilia, entonces tenemos paz para con Dios. Ya no existe más el estado de hostilidad, ya no existe más la ira justa de Dios sobre nosotros. Tenemos una paz perfecta e infinita. La palabra griega que se usa aquí es prosogoge y tiene el sentido de acercar o presentar. Solo podemos llegar a tener una relación personal con un poderoso dignatario si alguien nos presenta a él. Tenemos ahí el Romanos 5:2, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, está diciendo, hermanos, que Él nos ha acercado. Está diciendo ahí, es una bendición de la justificación. Tenemos entrada por la fe en esta gracia. Él nos ha presentado, nos ha acercado. Tener acceso a la gracia significa que se nos da una posición favorable desde la cual podemos desarrollar una relación personal. Entonces, la justificación nos permite ahora tener una relación personal y desarrollarla día con día a través de la oración y de la lectura de la Biblia. Antes no teníamos esta posibilidad. El día de hoy, usted y yo podemos tener esta entrada ante el Señor.
Esta es la segunda bendición, entrada por gracia. Un rebelde puede ser perdonado por un rey, pero ese perdón no le da acceso automático a su presencia. Pero vea cómo nosotros tenemos entrada a la santa presencia del Rey Eterno. La gracia de Dios está al alcance de este rebelde convertido. ¿Qué es la gracia, hermanos? Son los tesoros infinitos de su bendición. Es su presencia, hermanos, a la cual nosotros podemos tener libre acceso, de acuerdo a Hebreos 10. Si usted lee Hebreos 10, a partir del versículo 19, dice, acérquense pues confiadamente. Dice el autor a los Hebreos que con confianza que nos acerquemos a Él. ¿Por qué? Porque ahora hemos sido perdonados, pero no solo eso, hemos sido justificados y podemos ahora entablar una relación personal con Dios. ¿Cómo está su relación con Dios en este día? ¿La ha cultivado como una plantita? ¿Se ha acercado al Señor en oración, hermano? ¿Ha apartado este tiempo en la semana? Vea qué bendición tenemos, hermanos. Tenemos libre acceso a la presencia de Dios, algo que era imposible antes de que Jesucristo viniera a esta tierra y muriera por nuestros pecados. No despreciemos esta bendición, hermanos. Vea lo que dice la siguiente parte del versículo, que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El cielo, hermanos, en sí mismo puede ser una idea abstracta y poco apetecible. Decir, bueno, vamos al cielo. Bueno, ¿y eso qué es? Pero si nosotros llegamos a probar el acceso a Dios y nos damos cuenta, aquí usa entre comillas de lo embriagante, para usar una analogía, que es tener en tu lengua solo un par de gotas de su presencia, desearemos beber de ese manantial. A ese deseo, a esa concentración y a esa gozosa certeza del futuro se le llama la esperanza de la gloria. Dice el 2 de nuevo, dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, hemos probado la presencia de Dios aquí en la tierra, hemos probado lo que es el vivir en la presencia de Dios, hemos probado lo que es el estar, hermanos, en la presencia del Rey de Reyes. Y hermanos, hemos probado esa presencia que nos da paz, esa presencia que satisface nuestra sed espiritual. Hermanos, esas son unas gotitas nada más del manantial que vamos a encontrar en el cielo, hermanos, y de la presencia de Dios que va a inundar el cielo y nuestra vida. Y dice el apóstol Pablo, nosotros nos gloriamos en esa esperanza de que vamos a estar en la gloria de Dios. Eso es por estar justificados, hermano. La tercera bendición es el gozo. Vea lo que dice el versículo 2 y 3, dice así. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces, hermanos, esta esperanza tiene un cumplimiento doble. ¿Por qué? Nos gozamos en que somos hechos a imagen de Cristo, quien es la gloria de Dios, y nos gozamos en la gloria venidera. Hermanos, esto produce gozo en nosotros, nos gloriamos. Nos trae ese gozo, hermanos, que solamente Dios puede dar. Y lo segundo es que nos gozamos también en la tribulación, en el sufrimiento. Al ser justificados, hermanos, vemos y experimentamos la tribulación de otra manera. Vamos a dar gracias a Dios por el sufrimiento, porque es un medio divino para nuestro crecimiento y nuestro bien. ¿Recuerda usted Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para el bien de los que le aman. Hermanos, por medio de la tribulación se produce en nuestra vida, ¿qué cosas? Pablo dice paciencia o perseverancia, o sea, estar resistiendo aún bajo pesadas cargas, persistencia en la fe y en el andar cristiano, prueba, o sea, entereza de carácter. La tribulación en la vida de un cristiano produce el carácter de Cristo en nosotros, hermanos. Y el Señor Jesucristo era un varón de dolores y experimentado en quebranto. Pero aquí está hablando de prueba, de que al probar nuestro carácter, así como el oro se prueba con altas temperaturas para saber si es un metal, para saber si es realmente, genuino. Nuestra fe, hermanos, se prueba bajo las pruebas de la vida, valga la redundancia, se prueba bajo estas dificultades que el Señor permite en nuestra vida, y esto termina por purificar también el oro, termina por purificar nuestra propia vida.
y hermanos, trae esperanza. Mientras más se fortalece nuestro carácter, más se fortalece nuestra esperanza en la consumación futura de la justificación, que es la entrada en la eternidad feliz. Nuestro carácter se va fortaleciendo, hermanos, y también nuestra esperanza de que como somos justificados vamos a entrar, hermanos, al cielo. ¿Cuál es la otra bendición, hermanos, de estar justificados? No solamente el gozo, sino el amor de Dios. Lea y medite en primera carta de Juan, capítulo 4, del 7 al 21, hermanos, mientras usted está estudiando esta lección. De tarea, usted abra primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 21. Ahí se encuentra en el versículo 8 un pasaje muy conocido que dice, Dios es amor. Hermanos, Dios Padre es amor, Dios Hijo es amor, Dios el Espíritu Santo es amor. Creemos en un Dios trino, un solo Dios manifestado en tres personas. Un Dios trino, hermanos, que es amor perfecto. Entonces, la justificación nos permite disfrutar, hermanos, de este amor. Y es lo que dice aquí el pasaje en el versículo 5. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Hermanos, es el amor que se menciona aquí es el amor ágape, un amor incondicional desde cierta perspectiva. Un amor, hermanos, que solamente puede provenir de este Dios grande, sublime, perfecto, maravilloso. Y dice ahí el pasaje que ese amor ha sido derramado en nuestros corazones. Hermanos, por eso es que cuando alguien acepta a Cristo en su corazón, cuando alguien se arrepiente de sus pecados y viene a Él en arrepentimiento y fe y confía en Él como su Señor y Salvador, y el Señor le salva, le justifica, pero también derrama ese amor en su propio corazón, hermanos. El amor de Dios es derramado en nuestro corazón. Y una cara triste, una cara amargada, una cara turbulenta, una cara, hermanos, de maldad, es transformada, hermanos, en una cara que refleja el amor de Dios. Usted puede ver cómo los criminales, no sé si le ha tocado ver algún criminal que viene a Cristo en arrepentimiento y fe, puede estar todo tatuado, puede estar, hermanos, todo pues con cicatrices, con operaciones por tantas cosas que se ha ganado por andar ahí en la calle peleándose y haciendo cualquier desbarajuste, robando. Hermanos, puedes tener eso en su cara, pero cuando Jesucristo viene y le justifica, Dios derrama su amor en él también. ¿Sabe qué sucede? Sí, hermanos, su cara cambia. La cara de las personas cambia, hermanos, cuando Jesucristo viene a través del Espíritu Santo y Él derrama su amor en la vida de aquel se ha rendido a Él, a Jesús, como que Él sea su Señor y Salvador. Entonces vea qué bendición tenemos de estar justificados. El amor de Dios es derramado en nuestra vida. Hermanos, que Dios ha derramado abundantemente en nosotros. Al ser justificados, entonces podemos amar a Dios y al prójimo. El infinito está en nuestro corazón, hermanos, y su amor infinito está en nuestro corazón. Y por lo tanto, el amor de Dios ha sido derramado abundantemente en nosotros. Hermanos, Dios no derramó su amor. Aquí la palabra derramar implica algo como una cascada, imagine. La idea es esa, no es de que Dios, así como dio un goterito, ahí le van unas 2 gotitas de amor. No, derramó abundantemente ese amor para que podamos expresarlo a los hermanos en la iglesia, al prójimo y a Dios. El Espíritu Santo, hermanos, es el agente por medio del cual ese amor vino a nosotros. Cuando creemos en Cristo, hermanos, cuando recibimos a Cristo, porque eso dice Juan 1:12, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad, el derecho de ser hijos de Dios, de ser llamados hijos de Dios. Cuando creemos en Jesucristo, también recibimos al Espíritu Santo, que antes estuvo con nosotros y ahora está en nosotros. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? El Espíritu Santo estuvo convenciéndonos a nosotros de justicia, de que Dios va a juzgar, de pecado. Hermanos, cuando escuchamos por primera vez el Evangelio, quien nos convenció no fue el predicador, ni fue el hermano fulano que nos presentó el Evangelio, sino fue el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y hermanos, Él estuvo con nosotros y ahora no solamente está a nuestro lado convenciéndonos, sino está dentro de nosotros. De acuerdo a Efesios 1, dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Él está en nuestra vida y ese sello no se quita. Hermanos, cuando recibimos el Espíritu Santo de amor,
El amor de Dios se derramó en nosotros. Si usted puede leer Gálatas 5:22 después, hermano, le recomiendo que lo haga. En tercer lugar, hermanos, la prueba de ese amor hacia nosotros es Jesucristo. Vea lo que dice el 6, 7 y 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La entrega de Jesucristo por nosotros fue la demostración más grande del amor de Dios. Recuerda Juan 3:16. Y este es el mayor ejemplo que nosotros debemos imitar, hermanos. Vamos a amar a la gente cuando sea buena con nosotros, ¿no? El Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos y a nosotros también. ¿Qué dijo? Amad a vuestros enemigos. Si ustedes aman a los que los aman, dice el Señor, ¿qué hacen de más? Eso hacen todos. A ver, los drogadictos aman a los que los tratan bien. Y a los que los tratan mal, ellos se les ponen pues de alguna manera enojados, se enojan contra ellos. Los secuestradores aman a los que les hacen bien a ellos, a los que favorecen sus planes y proyectos, pero aquellos que se interponen, ellos se dedican a quitarlos, no los aman. Entonces, ¿qué hacemos de más si también nosotros, los cristianos, amamos a los que nos aman? Dice el Señor, les digo algo, amen a sus enemigos, aprendan a amar a sus enemigos. Dice, bendigan a los que los maldicen. Cuando alguien les diga, usted es un maldito, usted tiene que decirle que el Señor le bendiga. Denle un vaso de agua al que le está persiguiendo. El amor de Dios nos permite hacer esto, hermanos. Es lo que dice aquí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Dios nos está diciendo que cuando nosotros éramos pecadores, cuando éramos sus enemigos, cuando éramos rebeldes, Él nos amó. Nosotros, ahora ese amor ha sido derramado en nosotros. Podemos entonces ejercitarlo, hermanos, amar a aquellos que nos odian, amar a aquellos que nos detestan y que desean nuestro mal. Hermanos, la siguiente bendición es que al ser justificados somos libres de la ira de Dios, de la ira justa de Dios, de la ira perfecta de Dios. En el futuro, hermanos, Dios mostrará su ira sobre el mundo, pero no sobre nosotros, los justificados. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice Pablo a la iglesia de Tesalónica que Dios no nos ha colocado aquí para ira, para derramar su ira sobre nosotros, sino para alcanzar misericordia. Hermanos, en el futuro Dios va a mostrar su ira justa sobre todos los impíos y pecadores, pero no solo sobre los que somos justificados. ¿Cuál es la diferencia entonces de los que van a merecer su ira? Que ellos, hermanos, no fueron justificados por el Señor, y nosotros sí. No fueron hechos justos. Vamos a leer aquí el 9, 10 y 11. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Está diciendo que la bendición por ser justificados es, somos libres de la ira divina. Si antes de confiar en Jesucristo, todos nosotros éramos los enemigos declarados de Dios y su ira estaba sobre nosotros. Siendo enemigos, Dios nos reconcilió con la muerte de su Hijo. Ahora que estamos reconciliados, ¿cómo es que Dios nos va a descargar su ira sobre nosotros? Es imposible, es ilógico. Si estando en una posición de enemigos, donde sí merecíamos la ira de Dios, Él mandó a su Hijo para que la ira fuese apagada. Ahora que ya estamos en paz con Dios, reconciliados, es prácticamente imposible que Dios derrame su ira sobre nosotros. La bendición de justificados es de que ahora que estamos reconciliados con Dios, la ira del Señor está lejos de nosotros, hermanos. Dios nunca va a darnos ira. ¿Por qué? Si nos seguimos portando mal, seguimos pecando. Por la simple y sencilla razón de que Dios ya descargó su ira en aquella cruz del Calvario. Jesucristo absorbió esa ira en nuestro lugar. Y nosotros ahora estamos justificados y reconciliados. ¿Cuál es la siguiente bendición, hermanos? Tenemos la bendición de que estamos libres de la ira divina, de que tenemos paz para con Dios, hermanos.
y ahora de que tenemos una seguridad eterna. Note usted la belleza del argumento de Pablo. Si Dios quiso y pudo reconciliarnos con Él cuando éramos sus enemigos declarados, ¿cuánto más ahora que ya estamos reconciliados vamos a ser salvos por su vida? Hermanos, gloria a Dios, gloria a su nombre, gloria por lo que Él hizo en esa cruz. Gracias a Dios y bendito sea su nombre por lo que Él ya hizo en nuestro favor. Tenemos esta seguridad eterna. Es imposible entonces que Él derrame su ira por nosotros. La siguiente bendición de ser justificados por Dios es que podemos gloriarnos en el Señor. ¿Por qué? Porque por medio de Jesucristo hemos sido reconciliados con Él. No nos gloriamos en nosotros mismos porque no hay nada en nosotros mismos en lo que podamos gloriarnos. Pero Dios, que es nuestro todo, y nos gloriamos, o la palabra mejor puede ser traducida como nos regocijamos. Debemos, hermanos, gloriarnos en Él. Usted puede leer también Gálatas 6:14 para continuar con este punto. Entonces, hermanos, nos regocijamos en Dios. La justificación entonces que nos libra de la condenación en el pasado y que nos está librando de todo temor y duda el día de hoy en el presente, nos está garantizando el cumplimiento de la salvación en el futuro. Por lo tanto, la justificación es el fundamento principal de la fe cristiana. Por eso es que Pablo, hermanos, aborda desde el capítulo 3, ya lo vimos, hermanos, el capítulo 3 a partir del 21 dice que Dios está dando una justicia que no es nuestra. Dios está dando una justicia a los pecadores que viene por creer en Jesús. Por eso es que somos justificados. Nos está imputando su justicia. ¿Qué es imputar? Es colocar sus méritos sobre nosotros y es que Él absorbe nuestras faltas y nuestra deuda sobre Él mismo. Porque desde el capítulo 3, desde el versículo 21 en adelante, capítulo 4, capítulo 5, hermanos, Pablo habla de la justificación y pone ejemplos y habla de Abraham, dice que él fue justificado por la fe. Porque, hermanos, la justificación es el fundamento principal de la fe cristiana. ¿Por qué Dios debe dejarnos entrar al cielo? Es una pregunta que siempre se hace. Bueno, simple y sencillamente, porque hemos sido justificados. ¿Y cómo? ¿Cómo así? Claro, porque Dios nos ha dado su justicia a través de Jesucristo y Él ha absorbido el castigo que nosotros merecíamos. Entonces, como somos ahora justificados, tenemos entrada no por lo que nosotros hicimos, sino por lo que Dios ya hizo en nuestro favor a través de Jesucristo. Y vamos a terminar, hermanos, el pasaje, Romanos 5, 12 al 21, estos minutos que nos restan. Lea conmigo, por favor. Dice así: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de la vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Vea como así como el pecado reinó para muerte, hermanos, así también la gracia de Jesús reine para la justicia, la justificación para vida eterna. Esto es solo por Jesucristo. Esta parte, el apóstol Pablo habla sobre los dos Adanes. ¿Cuáles son los dos Adanes, hermanos?
El primer Adán se llama, pues es el Adán que encontramos en Génesis, que pecó, y por su pecado todos nosotros, hermanos, en un sentido, fuimos constituidos pecadores. Am, su pecado, hermanos, fue de alguna manera, ah, la tendencia a pecar fue heredada a todos los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos una tendencia a pecar, y esto es la herencia, hermanos, de lo que Adán hizo. Por eso es que cuando Adán peca, usted puede leer en Génesis 4 que dice, o Génesis 5, que Adán engendró hijos a su imagen y semejanza. ¿Cómo puede un hombre, hermanos, pecador, engendrar hijos a su imagen y semejanza? ¿Cómo era Adán? Era pecador. ¿Cómo nació Caín? ¿Cómo nació Abel? ¿Cómo nació Enos? ¿Cómo nacieron todos sus descendientes, hermanos? Con la misma imagen. ¿Cuál? De pecador. Pero el segundo Adán es un Adán, hermanos, perfecto. Un Adán que obedeció. Es el segundo Adán, hermanos, que cuando fue tentado, así como Adán, a ver, dile a estos panes que se conviertan, estas piedras que se conviertan en pan, perdón, ¿qué dijo él? No lo voy a hacer. Cuando fue tentado, hermanos, él consiguió la victoria en el huerto de Getsemaní, en este jardín, en este segundo jardín. Él pudo haber también desobedecido desde una perspectiva la voluntad de Dios, pero dijo, no se haga lo mío, lo que yo quiero, sino lo que tú. Adán, en lugar de decir, Dios, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Yo quiero comer esta fruta con mi mujer, pero no se haga eso, sino lo que tú quieres. No, eso no dijo el primer Adán, pero el segundo Adán sí lo dijo, hermanos. El primer Adán nos llevó a la muerte, el segundo Adán nos llevó a la vida eterna. Pablo concluye su argumento, hermanos, sobre la justificación, haciendo una comparación entre los dos Adanes y lo que resulta de la vida y la obra de cada uno. La vida y la obra de Adán resulta en muerte y condenación. La vida y la obra de Jesucristo, el segundo Adán, conduce a la vida, la justificación eterna. En Adán, hermanos, encontramos pecado en el huerto. El nuevo Adán nos da justicia en la cruz. El primer Adán nos trajo condenación. El segundo Adán nos trajo justificación, Jesús. Con el primer Adán el pecado abunda, hermanos. Con Jesucristo, el segundo Adán, la gracia sobreabunda. Con el primer Adán el pecado reina a través de la muerte. Con el segundo Adán la gracia reina a través de la justicia. Y ustedes y yo estamos justificados. ¿Cuál es el origen de esto del segundo Adán? Esto está en primera carta a los Corintios 15, 45 al 47. Dice así, uno fue de la tierra, hecho del polvo de la tierra, en quien Dios sopló la vida y cayó en pecado, el primer Adán. El otro, el segundo Adán, fue del cielo, fue engendrado en la tierra, pero por obra del Espíritu Santo. Hermanos, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es del cielo, que es el Señor, es del cielo. Entonces vemos que el primer Adán, hermanos, se degradó. Ya lo vimos aquí en el pasaje que leímos. Pablo menciona unas cuantas cosas que presentan claramente el camino espiritual descendente del primer Adán. ¿Usted las notó ahora que leímos este pasaje? ¿Las pudo anotar? Primero dice que en Adán lo que hay es que hubo pecado y muerte. En el primer Adán hubo transgresión, hermanos, quebrantó un mandato. La palabra transgresión implica que Dios pone una línea y dice, no pases esta línea. Y uno dice, ok, perfecto, Dios, sí, claro. Y la palabra transgresión implica, hermanos, que yo sabiendo que Dios me indicó no pasar la línea, yo digo, bueno, pues ¿qué tiene de malo? Sí lo ordenó Dios, pero yo la paso. De manera deliberada y consciente. Eso es transgresión. Eso es lo que hizo Adán y es lo que tenemos, hermanos, que Él nos heredó. Traspasando el límite que le había puesto Dios. ¿Qué tenemos con el primer Adán? Juicio, hermanos. ¿Qué tenemos con el primer Adán? Condenación. ¿Qué hizo el primer Adán? Desobedeció al Señor no una vez, sino muchas veces. Pero si lo comparamos con el segundo Adán, hermanos, el segundo Adán fue perfecto y elevó la humanidad, hermanos, pues reconcilió a la humanidad con Dios. ¿Qué tenemos en Jesús, el segundo Adán? Gracia abundante y sobreabundante y reinante, hermanos, más abundante que el pecado. Tenemos un don de Dios, un regalo gratuito. Tenemos, en lugar de condenación, tenemos justificación de vida, hermanos. La justificación nos da vida eterna. El primer Adán se la pasó desobedeciendo a Dios. El segundo Adán se la pasó obedeciendo a Dios. La obediencia de Cristo nos permite a nosotros obedecer a Dios también. El primer Adán nos ofrece muerte eterna. El segundo Adán nos ofrece vida
vida eterna. Entonces, si comparamos, con esto vamos a terminar la clase, si comparamos estos dos Adanes, hermanos, vemos que el primero nos llevó a la condenación, pero el segundo a la justificación. Todos estamos bajo el primer Adán. Cada ser humano que nace en este planeta fue creado a la imagen y semejanza del primer Adán que desobedeció. ¿Y cuál es la imagen? Una imagen de un ser que merece, hermanos, condenación, juicio. Una imagen que está caracterizada por desobediencia desde los primeros pasos, desde de los niños, que está caracterizada por pecado, por muerte, hermanos, por una separación con Dios. Pero ahora el segundo Adán nos trae esta justificación, que nos trae vida, hermanos, que nos permite obedecer a Dios, que nos permite, hermanos, tener este regalo gratuito. Hermanos, veamos entonces esta bendición que tenemos por estar en Jesucristo. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Vea todas las bendiciones. Este hermano llamado R.C. Sproul, hermanos, dijo lo siguiente. El primer Adán le dijo a Dios, no me culpes, culpa a mi mujer. El segundo Adán dijo, no culpes a mi novia, a la iglesia, cúlpame a mí. Vea, hermanos, qué hermoso. El primer Adán entonces le dijo Dios a Adán, ¿qué has hecho? Y dijo, la mujer que tú me diste por esposa me dio del fruto y yo comí. Está diciendo, tú no me eches la culpa a Dios, tú no tienes por qué culparme, culpa a mi mujer. Y tú eres el culpable también, ¿por qué? Porque tú fuiste el que me la dio. Pero el segundo Adán, hermanos, Jesucristo dijo, no culpes a mi iglesia, no culpes a mi novia, cúlpame a mí. Hermanos, Jesucristo fue culpado en esa cruz y ahora nosotros somos justificados. ¿Y qué dice Romanos 5? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Vea, hermanos, qué bendiciones tenemos por estar justificados. Como resumen, hermanos, las bendiciones de ser justificados, ¿cuáles son? Tener paz con Dios, tener seguridad eterna, ser libres de la ira, hermanos, del Señor, tener esperanza, tener gozo, tener el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Hermanos, ser justificados es la mayor bendición que tiene un cristiano en este sentido. Entonces, resumen, hermanos, ¿está usted disfrutando de las bendiciones de la justificación? Seamos agradecidos, hermanos, por todo lo que Dios nos ha dado en Cristo. En la próxima clase vamos a estar viendo la primera parte del tema de la santificación de los justificados con el capítulo 6 de Romanos. De tarea, hermanos, lea por favor Romanos 6 del 1 al 23. En la semana y la próxima semana, valga la redundancia, continuaremos con nuestro estudio de Romanos. Ahora Romanos capítulo 6 del 1 al 23. Así que, hermano, adelante, vamos a continuar con nuestro estudio y vamos a agradecerle a Dios, ¿qué le parece?, por estas bendiciones que tenemos por estar justificados. Vamos a orar. Dios, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, santo, justo y porque, Señor, esta justificación que nos has dado por medio de Jesucristo, ahora podemos tener esta paz contigo, podemos estar reconciliados contigo, podemos, Señor, disfrutar de ese amor que tú has derramado de manera abundante en nuestra vida y en nuestro corazón. Gracias porque somos libres de esta ira perfecta y justa que merecíamos todos nosotros y tu Hijo Jesucristo absorbió en esa cruz hace 2000 años atrás. Gracias porque el primer Adán trajo condenación y muerte, pero gracias porque tu Hijo Jesús, el segundo Adán, trajo justificación y vida. Bendícenos, por favor, y permítenos agradecerte porque disfrutamos de estas bendiciones gracias a lo que tu Hijo Jesucristo hizo en nuestro favor. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga y el Señor les guarde de todo mal. Muchas gracias por quedarse todo este tiempo a la clase y nos vemos la semana. El Señor les bendiga y muchas gracias.